Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Veritas Fidei. Moni, ¿cómo estás? Hola Cris, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Estoy muy contento. Este tema va a estar muy interesante. Cris, pues queremos recordarle a todos los que nos están viendo y a los que nos ven por primera vez que una de las razones por las que estamos haciendo este podcast es para explicarles por qué creemos lo que creemos y bueno, pues si hay una verdad objetiva sobre todo esto y por eso llevamos esta secuencia de podcast. Sí, es una secuencia lógica, ¿no? Sí. No estamos haciendo las cosas al azar, ¿no? Claro, donde ya vimos si sabemos qué es la verdad, si existe la verdad, si podemos saber si la verdad es objetiva, si la moral es una razón y es una evidencia de la existencia de Dios. Y hoy que vamos a estar hablando de los milagros, Chris, queremos hablar de, bueno, lo importante de los milagros es que más adelante en el podcast queremos llegar a las evidencias de la resurrección de Jesús, donde pues primero hay que probar si las evidencias, si Jesús resucitó, el cristianismo es verdadero. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero tenemos una objeción antes que tenemos que eliminar o que abordar, que son las objeciones a los milagros, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy. Claro, entonces, ¿por qué no vamos introduciendo este tema de hoy? Que vamos a estar hablando de los milagros. Y si nos das un resumen. Moni, ¿a ti te gusta que te traten como torpe? No. A mí tampoco. Y creo que a ninguna persona. Y esto es lo que sucede mucho sobre todo cuando vas a redes sociales. Nos tratan como torpes porque creemos en Dios, creemos en los milagros, creemos en lo sobrenatural. Sí. Entonces vamos a hablar un poquito de eso porque ciertamente no le gusta a nadie que lo traten de tonto, ¿no? Claro. Mucha gente dice con frecuencia, bueno, es que la ciencia ya ha eliminado los milagros, ¿no? O nos dicen que no hay necesidad de apelar a los dioses para llevar nuestra vida diaria. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso y como dijiste bien, el cristianismo se basa en la creencia y en la realidad histórica de la resurrección de Jesús. Es decir, si no hubo un Jesús histórico que estuvo vivo en un punto A, muerto en un punto B y vivo en un punto C, entonces el cristianismo es falso. Claro. ¿Sí? Y mucha gente se escuda en la idea de que, bueno, los milagros no son posibles, por ende Jesús no resucitó, se acabó el tema, no hay más que hablar de esto. Bueno, vamos a ver hoy que sí hay mucho que hablar de esto. Bueno, y para hacer un antes de las evidencias de la resurrección de Jesús, hay que hablar de milagros. Y para hablar de milagros, tenemos que hablar de David Hume. ¿Quién fue David Hume y qué relevancia tendría en este tema? Bueno, David Hume fue un escéptico. De hecho, no era ateo. David Hume era deísta, es decir, creía en un Dios que echó a andar el universo y un Dios que no se entremete en los asuntos humanos. Ese es el deísmo, como el Dios de Spinoza. Spinoza era también un escéptico de ese tipo, del tipo de Hume, y se desarrolló muchas ideas dentro de los movimientos de liberalismo en Europa. Era escocés, era un filósofo escocés, y en el movimiento que se llama empirista, es decir, que uno no está justificado en creer algo, al menos que lo pueda uno verificar empíricamente con los sentidos, ¿no? Con los 5 sentidos. Uh-huh. Y fue muy famoso. Él escribió un ensayo que se llama Sobre milagros, o en inglés On Miracles. Y lo que no se da cuenta mucha gente es que cuando escuchamos objeciones contra los milagros hoy en día, de manera popular o incluso en universidades, están usando regurgitaciones de los argumentos de Hume. Y están usando los mismos argumentos reciclados de Hume y los están volviendo a popularizarlos. Entonces, cada vez que hablemos de objeciones contra los milagros, casi siempre vamos a encontrar una variante de los argumentos de Hume contra los milagros. A los que no saben, según Hume,
¿Cuál era su definición de milagros? ¿Y qué piensas de eso? Bueno, Hume decía que un milagro es una violación de las leyes naturales. De hecho, si tú ves un poco su ensayo sobre milagros, puso 2 definiciones de milagros y son un poco ambiguas. Entonces, muchos filósofos tienen que incluso ayudarle un poco a Hume a refinar su idea en cuanto a los milagros. ¿Qué es lo que son los milagros? De hecho, echa mano a mucha retórica. Es muy buen. Hume era muy bueno en la retórica. Era muy bien hablando y estructurando ideas que al parecer a primera vista te parecen razonables, pero a la hora de disectarlos tiene problemas, ¿no? Entonces, según David Hume, un milagro es la violación de las leyes naturales. Y no solo eso, decía que si tienes 2 evidencias, es decir, él no decía necesariamente que los milagros no suceden, decía más bien que aunque tengas muy buena evidencia contra un milagro, la evidencia de la uniformidad de las leyes naturales te obliga a descartar el milagro por muy creíble que sea. Entonces él da el ejemplo y dice, bueno, puedes tener una persona muy creíble, un testigo muy creíble, inteligente, etcétera, etcétera, que te dice que tiene esta fuerte prueba de un milagro, pero por el otro lado, y lo pone como en una balanza, tienes este testimonio de esta persona, y del otro lado tienes toda la evidencia de que las leyes naturales funcionan de manera regular. Entonces, una persona normal vería esto y diría, bueno, pues la balanza está más o menos igual, y una persona razonable lo que tendría que hacer es desechar el milagro, por muy bien evidenciado que sea, a favor de la regularidad de las leyes naturales. Entonces él decía, aunque sucedan, una persona racional y razonable no debe creer en ningún milagro. Entonces, para términos prácticos, él decía, son violaciones y estas violaciones hay que ignorarlas. ¿Y podrías darnos un ejemplo de por qué Hume decía que no era correcto, pues, creer en los milagros? Sí, tiene varios argumentos. El método que decía es, bueno, por ejemplo, decía en cuanto a, y por cierto, está pensando, la mayoría de los estudiosos de Hume piensan que cuando habla de este ejemplo está hablando realmente de la resurrección de Jesús, ¿no? Entonces, él dice, supongamos que uno tiene la experiencia de que alguien resucitó de entre los muertos, ¿sí? Que esto es algo que rara vez sucede. Y tenemos la experiencia de que los muertos no resucitan. Entonces tenemos experiencia contra experiencia y lo que tenemos que hacer es que el consenso general de la gente y de la naturaleza es que los muertos no resucitan. Entonces ponemos evidencia contra evidencia y hay que rechazar el hecho milagroso, la resurrección. Entonces aquí, por ejemplo, gente como el filósofo Norman Geisler dicen, lo que ha cometido aquí David Hume es una falacia de apelar al consenso, ¿sí? Entonces, el que tengas consenso con alguien o que haya consenso entre ideas no quiere decir que esa idea sea verdadera, es una falacia lógica. Y no podemos usar un método así para descartar, ni siquiera vayamos, Moni, a milagros, vayamos a eventos inusuales. Si tienes un evento inusual, lo que te diría Hume es, este evento inusual va en contra de la experiencia uniforme que tenemos, entonces hay que desecharlo. Sí. Y esto no solo es errado, sino que es incluso anticiencia. Porque ¿cuántos eventos en la naturaleza hay que son raros o que son únicos? Por ejemplo, hablemos de, ¿qué te gusta? El Big Bang. Sí, tendría que descartar el Big Bang porque nada más ha sucedido una vez. Que sepamos, solamente ha sucedido una vez. ¿O qué te parece
un meteorito. ¿Cuántas veces has visto caer un meteorito, Moni? ¿A ti te gustan las estrellas? ¿Te gusta estar observando las Sí, estrellas? ¿Cuántas veces has visto un meteorito caer? sí, y eso de que sabes, te dicen cuándo va a ser la lluvia de estrellas y los meteoritos y los asteroides y es dificilísimo por más que estés ahí viendo cachar uno cuando sabes que están ahí presentes. Exactamente. Entonces, no solo este argumento de Hume es antilógica, es anticiencia, ¿sí? Uno vería un meteorito y diría, los meteoritos nunca caen o nunca he visto caer uno antes, por lo tanto no cayó el meteorito. Es ilógico, ¿no? Entonces, aquí lo que hace Hume es que está metiendo un poco sus ideas anti milagros y las está contrabandeando a sus argumentos. Por eso son malos argumentos. Me suena como una persona naturalista, ¿no? ¿Podrías explicarles a los que por primera vez escuchan ese término, ¿no? ¿Qué es el naturalismo y pues qué relación tendría con los milagros? Bueno, el naturalismo, como lo dijo Carl Sagan, es la idea de que el universo material es todo lo que hay, todo lo que ha habido y todo lo que habrá. O sea, todo lo que existe nada más es material. Es materialismo, naturalismo son sinónimos. Ahora, son cosmovisiones, es decir, es ver el mundo de una manera totalmente material. Es decir, el universo es una gran licuadora de átomos en movimiento. Suena un poquito peyorativo, pero eso es, a fin de cuentas, el naturalismo. Y muchos ateos también son naturalistas. Es decir, de hecho yo pienso que si eres ateo deberías ser naturalista también. Pero eso es tema para otra conversación. Entonces aquí lo que hace Hume es como contrabandear esta filosofía naturalista, o por lo menos dice, bueno, Dios, si no existe, y si existe, no se mete con los asuntos humanos. Pero lo que hacen muchos, hablando parte de Hume, lo que hace mucha gente es naturalista, es contrabandear esta idea, ¿sí? Eso no quiere decir que los cristianos no lo hagan también, que contrabandeen el supernaturalismo a su cosmovisión, que digan Dios existe por default y se acabó, ¿no? Creo que ambas posiciones necesitan aportar evidencia para su cosmovisión. Entonces, el problema de decir que los milagros no suceden porque el mundo es un mundo natural es un argumento circular. Estás argumentando en círculo, esa es una falacia lógica, es un error lógico. Estás diciendo, este mundo es natural, por lo tanto los milagros no suceden, y los milagros no suceden porque esto es un mundo natural. Bueno, aquí lo que el escéptico tendría que hacer es demostrar que el naturalismo es verdad. Y ya que muestras que el naturalismo es verdad, entonces obviamente los milagros no pueden suceder. Y eso es una carga muy difícil. Al menos, por lo menos, el escéptico aquí debería demostrar de manera categórica o de manera muy probable que Dios no existe. Entonces, ya una vez demostrado un buen argumento a favor de la inexistencia de Dios o a favor del naturalismo, entonces ya puedes decir como método que los milagros no suceden. Claro. De otra manera, simplemente estás cayendo en una falacia lógica, que por cierto, Hume también cayó en esta falacia. Hay una frase que escribiste en tu blog de los milagros que a mí me llamó mucho la atención y la voy a leer textualmente, que dice, presentando de una manera sencilla, si el intelecto humano es capaz de discernir eventos naturales muy improbables y previamente desconocidos, entonces también es posible que, con un grado razonable de confianza, los humanos identifiquen un milagro. O sea, con esto yo lo veo muy lógico. Lo primero que pasa cuando sucede un milagro es la gente racional va a buscar un porqué. Va a usar el método científico, el método histórico, evidencias, y es razonable hacer eso, ¿no? Para descartar cualquier cosa que no sea natural. Y para eso tiene la inteligencia el humano, ¿no? Pasa un evento desconocido
como la primera vez que vieron caer un meteorito, hasta que llegaron al razonamiento y a la conclusión de que era un meteorito. Pero también tiene la inteligencia, el humano, de que ya que agotó todas sus evidencias y sus métodos, entonces tiene la capacidad y la inteligencia de aceptar que algo no es natural, algo va más allá. Sí, lo que debemos hacer aquí es, en resumen, es cada caso debe ser investigado de manera independiente. Y por eso utilizamos el método histórico, del cual vamos a hablar después, y también podemos usar el método legal. Entonces son dos métodos muy similares que nos llegan, que nos ayudan a filtrar lo que es verdad y lo que es mentira en eventos únicos. Un asesinato es un evento único. No puedes descartar un sospechoso simplemente porque te cae bien. Tienes que utilizar un método. Entonces, eso es lo que usamos nosotros para afirmar que un milagro sucedió o no sucedió. Utilizar métodos con evidencia, que se apoyan en evidencia, como el método histórico o el método legal. Claro. ¿Y crees que los cristianos, en su afán de aferrarse a que el cristianismo es real, se escuden con los argumentos que son falsos, o sea, que los argumentos de Hume son falsos? No, los argumentos de Hume son falsos porque son malos, no porque querramos nosotros los cristianos hacerlo ver mal, pero son argumentos que se siguen usando hoy en la academia como pan diario. Y aquí quiero citar a un filósofo que ni siquiera es cristiano. Este hombre escribió un libro, se llama John Ehrman. Para quien lo quieran buscar, el apellido es E-A-R-M-A-N, John Ehrman. Y escribió un libro que se llama Hume's Abject Failure, que traducido en vernáculo castellano quiere decir la miserable o mísera falla de Hume. ¿Por qué? Porque él, siendo ateo y siendo filósofo ateo, dijo que sus argumentos y los destazó. Él destaza, tiene un libro chiquitito muy, muy interesante y destaza los argumentos de Hume ahí. Entonces no tienen que creerme ahí, pueden creerle a un filósofo ateo que simplemente leyó y analizó los argumentos de Hume y dijo, esto es una falla mísera por parte de Hume. Y él mismo afirma, dice que no necesitamos, como hizo Hume, argumentos filosóficos o solemnidades pomposas, dice Ehrman, o apoyarnos como hacen muchos escépticos que dicen que las declaraciones extraordinarias requieren de evidencias extraordinarias. Lo que se necesita es la difícil tarea de analizar cada milagro, cada afirmación de manera independiente, concienzuda y profunda. Eso es lo que se necesita y el mismo Ehrman está de acuerdo con eso. Bueno, y habiendo dicho eso, ¿qué es entonces lo que debemos de hacer para poder detectar un milagro? Eso, tenemos que utilizar los mismos métodos que utilizan los historiadores, que utilizan los legisladores en el método legal, los abogados. Lo que hacen es precisamente utilizar un método. Tratan de, por cierto, abandonar sesgos filosóficos, y eso es lo que hacen con la selección de jurados. Cuando hacen la selección de un jurado, lo que tratan de hacer es analizar el trasfondo de la persona y ver si esta persona va a ser un juicio objetivo a la hora de hablar de un caso, ¿sí? Entonces, cuando se selecciona este jurado, tratan de poner de lado presuposiciones, como el naturalismo, ¿sí? Entonces, cuando en un sistema legal como el nuestro en México o en Estados Unidos, cualquier método legal justo, cuando tienes dos oposiciones o tienes dos ideas en oposición, como lo es
frecuentemente en un juicio, lo que hacen los abogados es, no dicen, bueno, ya se acabó, tenemos aquí un conflicto de ideas y pues vámonos a dormir, ni modo. No, lo que hacen es tratar de, ya sea presentar buena evidencia o tratar de socavar la evidencia contraria. O los testigos, porque puede ser que los testigos no sean confiables. Tienes un mal testigo, un testigo que no es experto en un área, puedes socavar su testimonio. ¿Sí? Entonces eso es lo que debemos hacer con cualquier documento, cualquier afirmación histórica, sea milagro o no sea milagro. Y obviamente lo que hay que hacer, Moni, es primero ver qué es lo que, si hay alguna explicación natural para tal supuesto milagro. Y si se puede explicar de manera natural, ya no necesitamos decir que fue un milagro. Tiene una buena explicación natural y eso es precisamente lo que vamos a hacer con la resurrección. Bueno, ¿qué te parece si ponemos a girar la rata un poco? Adelante. Para todos aquellos que no saben que esta sección es para reflexionar sobre preguntas comunes que podría tener cualquier persona sobre este tema. Entonces, la primera pregunta sería, Cris, si los milagros siguen existiendo aún hoy, ¿por qué Dios no hace milagros majestuosos frente a miles de escépticos? Bueno, esa es una muy buena pregunta y de hecho, si vamos al Nuevo Testamento, el mismo Jesús se rehusó a hacer milagros al instante. En primer lugar, no podemos decir que Dios ya no hace milagros de esa índole. De hecho, podría argumentar que sí los hace. Y segundo, no podríamos decir tampoco que Jesús no los hizo, porque los hizo delante de mucha gente. Entonces, Jesús de hecho se rehúsa a hacer milagros al instante, como exigencia de los escépticos. ¿Sí? En Mateo, voy a leer un pedacito aquí, dice en Mateo 12:38, dice, cuando algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver una señal, es decir, un milagro, de parte tuya, él contestó, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal o ningún milagro le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Y ahí está haciendo referencia a su propia resurrección. Entonces a los escépticos les dice, miren, ustedes no les voy a hacer un milagro porque no estaban buscando milagros. No estaban buscando reconocer a Jesús. Estaban buscando pretextos. ¿Sí? Entonces cuando los escépticos vienen y dicen, yo no voy a creer hasta que Jesús se me aparezca, lo que están haciendo es subir el estándar a una manera tan irrazonable que no utilizan ese escepticismo para nada más en su vida más que para el cristianismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo hizo Jesús y por qué no hizo un milagro inmediatamente para desmentir a los escépticos? ¿Y por qué no lo hace hoy? Porque el propósito de Dios no es que la gente tenga un mero conocimiento intelectual de quién es Dios o que Dios existe. Lo que quiere es que tengamos una relación padre-hijo con Él, que tengamos una relación de amor con Él. Y eso no se va a lograr con que Dios se aparezca. Los que piden milagros para probar a Dios están ignorando la evidencia que ya tienen, porque tienen un corazón endurecido y ya tomaron su decisión. Entonces, cuando Jesús aquí habla de la resurrección, dice, les voy a dar evidencia de la resurrección, pero para muchos aún no van a creer, aunque se les aparezca alguien resucitado. Sí. ¿Sí? Y eso es cierto. Entonces, alguien que ya tomó su decisión, por mucho que le enseñes evidencia, no va a creer. ¿Y por qué Dios no hace milagros más obvios como que crezcan miembros amputados, por ejemplo? Sí, esa es una objeción común. Yo diría que para esto que cuando alguien dice es que esto nunca sucede, deberíamos preguntarle, bueno, ya debería ser casi omnisciente. Deberías entonces saber todo lo que sucede
todo lo que ha sucedido en la historia de la humanidad para decir que este tipo de milagro no ha sucedido. Hay un teólogo que se llama Craig Keener, historiador, que tiene 2 tomos enormes donde habla de milagros y de milagros registrados. Y hay ahí muchos testimonios. Hay testimonios no solo de gente que ha tenido amputaciones y que les han crecido miembros, sino también hay registros médicos y esto con radiografías, donde a una persona se le extirpa un órgano en particular. Hay un caso de una persona que se le operó el vaso, se le quitó el vaso completamente y en radiografías posteriores, post operación, sale un vaso completamente sano ahí. Entonces, vamos a hablar más de milagros después, pero el que alguien diga que los milagros no suceden porque no suceden o porque Dios no hace ese tipo de milagro, yo le preguntaría, ¿cómo sabes que no hace ese tipo de milagro? Porque tenemos mucha evidencia contraria. Ok, y antes de cerrar, nos gustaría pasar un video de milagro, ¿no, Chris? Sí, Lee Strobel tiene por ahí una historia muy interesante y vamos a pasar esta historia para terminar. Y bueno, sabes que tú y yo admiramos a Carl Sagan y mencionaste anteriormente una de sus frases, donde dice, afirmaciones extraordinarias requieren de evidencia extraordinaria. ¿Qué piensas de eso? Que lo escucho seguido. Eso es un eslogan nada más, es un pretexto para decir, no importa la evidencia que me des, si me estás dando una evidencia extraordinaria como decir que Dios existe o que un milagro sucedió, simplemente no lo voy a creer porque no me vas a poder dar evidencia que contrarreste esta gran afirmación, ¿no? Esta afirmación extraordinaria. Y eso es falso. Si yo te hago una afirmación extraordinaria aquí, Mon, y te digo, ¿sabes qué? Hay un unicornio blanco aquí en el estudio. Es una afirmación extraordinaria, pero lo único que necesitarías sería evidencia adecuada. Necesitarías unos cuantos testigos, fotografías, video, tal vez sacarle una muestra de sangre al unicornio, ver que no sea un cuerno falso, etcétera, etcétera. Y necesitas simplemente evidencia adecuada y suficiente, no extraordinaria, ¿sí? Entonces eso es un eslogan nada más que les gusta usar a mis amigos ateos para decir, ninguna evidencia me va a ser suficiente para creer. Es un eslogan nada más. Bueno, ¿qué te pareció? Vamos a ver el video. Perfecto. So the first story took place several years ago in a little village in Africa right along the equator. It was a place with no electricity, no hospitals, no pharmacies, no incubators for newborns, very few medical supplies. And a woman died during childbirth. And she left behind a little 2-year-old girl and this newborn, prematurely born little boy. And they knew that the life of this fragile, prematurely born child was at risk because people don't generally think about it on the equator, but it gets really cold there at night. And they knew they needed to keep this fragile child warm during the cold evening. So they took a hot water bottle and filled it with hot water. But as the helper was doing that, it burst and destroyed the hot water bottle, and it was the last one in the village. And they knew without that hot water bottle, chances are that little fragile child would not live through the night. Well, there was a missionary doctor in the village from Northern Ireland. Her name is Dr. Helen Roseveare. And she gathered together all of the orphans and said, let's pray for this little newborn boy. And so the orphans began to pray, but one little 10-year-old girl by the name of Ruth seemed to go too far. She prayed this. She said, please, God, send us a water bottle. It'll be no good tomorrow, God, because the baby will be dead. So please, send it this afternoon. And then as if that weren't audacious enough, then she added this. And she said, oh, and God, while you're at it, would you please send a dolly for the little girl so she'll know that you really love her? The missionary doctor said later, I was put on the spot. Could I honestly say amen? I just did not believe that God could do this.
Oh, yeah, I know he can do everything. The Bible said so, but there are limits, aren't there? I mean, the only hope of them getting this hot water bottle that this child needed to survive would be as if it were to arrive in a package sent from home. And in the 4 years that doctor worked in that village, not one package had ever arrived from home, not one. Besides, if someone's packing a care package for people on the equator, the last thing you think you're going to include would be a hot water bottle, right? Well, a couple of hours later, a Jeep pulled up and dropped off a 22-pound package. And the orphans pounced on it, and they're sorting through the content. There was some clothes for them. There was some bandages for the leprosy patients. There was some food and so. And the missionary said this, as I put my hand in again, I felt could it really be? I grasped it and pulled it out. Yes, a brand new rubber hot water bottle. And she burst into tears. She said later, I had not asked God to send it. I had not truly believed that he could. And with that, little Ruth rushed forward and said, well, if God sent the bottle, he must have sent the dolly too. And so she dug through the package, and sure enough, at the bottom of the package, she found it, a beautifully wrapped little doll. And Ruth said, can I go over with you, Mommy, and give this dolly to that little girl so that she'll know that Jesus really loves her? Well, friends, that parcel was packed by the missionary's former Sunday school class in Northern Ireland 5 months earlier. The leader felt led by God to include a hot water bottle, and a little girl contributed the doll. And this package, again, the only one ever to arrive, happened to be delivered the very same day that little Ruth prayed for it with the faith of a child. So here's the question. Was that just a curious coincidence, or is it a miraculous answer to a little girl's prayers? Y para cerrar, Chris, vamos a hacer una oración. Oremos. Gracias, Señor, que a través de los tiempos tú te has manifestado, has hecho milagros y la próxima vez vamos a hablar de un milagro de una manera muy, muy personal. Queremos darte las gracias porque aún te manifiestas y, Señor, aunque no hicieras milagros, tú hiciste ya el milagro más grande. Creaste este universo a partir de la nada y mandaste a tu Hijo resucitó y eso nos basta, Señor. Gracias por esos regalos y gracias por ese regalo de la vida eterna. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos los que nos vieron y Dios los bendiga y bendiga a sus familias. Hasta luego, gracias y bendiciones.